Hola, mi nombre es Nidia Baños y te saludo desde Quintana Roo, México. Y te invito a que aprendamos juntos el versículo de esta semana. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Que Dios te bendiga. Cuando se cierra una puerta, se abre una historia. Esa fue la experiencia de nuestros primeros padres al ser expulsados del Edén. No fue simplemente la pérdida de un jardín hermoso. Fue la ruptura de la comunión directa con el Creador, el fin de una etapa de inocencia, de plenitud, de paz. Y sin embargo, en medio de ese acto doloroso, Dios no selló el Edén con un portazo sin retorno. Al contrario, colocó en su entrada un símbolo que, si se contempla con reverencia, encierra esperanza, juicio, gloria y redención. 2 querubines con una luz resplandeciente entre ellos. A primera vista, pareciera un gesto de exclusión. Los querubines están allí para impedir que el hombre vuelva a tocar el árbol de la vida. Pero hay más, mucho más. Porque estos querubines no son guardias con espada en mano. Son testigos silenciosos de la promesa. Representan no solo lo que se perdió, sino también lo que un día será restaurado. Esos querubines, que luego veremos encima del arca de la alianza, no son meros adornos celestiales. Son mensajeros del carácter de Dios. Son portadores de su gloria. Y, en ese punto específico entre ellos, brilla la luz que algún día habitaría en medio del pueblo de Israel. La misma luz que guió en el desierto, que se posó sobre el santuario, que representó la presencia misma de Dios, la Shequina. Hoy vamos a contemplar a esos querubines, no como figuras antiguas de un jardín olvidado, sino como recordatorios vivos del plan divino que comenzó en la puerta del Edén y que culminará con un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a descubrir que, desde el principio, Dios no solo protegió lo sagrado, también preservó la esperanza. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Lunes, 12 de mayo. Los 2 querubines. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, lo más trágico no fue la pérdida de un lugar, sino de una presencia. Lo que hizo del Edén un paraíso no era su vegetación exuberante ni su clima perfecto, sino que Dios caminaba allí. Lo que perdieron no fue solo comodidad. Perdieron comunión. Y sin embargo, lo que Dios colocó al oriente del jardín no fue solo una barrera. Fue un altar silencioso. Génesis 3:24 nos dice que Dios puso querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. La palabra hebrea utilizada para puso es sacan, una palabra profundamente significativa. Es la raíz de donde se origina el concepto de Shequina, que aunque no aparece como sustantivo en la Biblia, ha sido utilizada a lo largo de la historia judía y cristiana para describir la presencia visible de Dios entre su pueblo. No es una simple acción de colocación, es una palabra cargada de propósito, de presencia, de santidad. Ese mismo verbo se utiliza más adelante para referirse a la presencia de Dios morando en el tabernáculo. Es decir, desde el mismo momento de la expulsión, Dios no se distanció por completo. No abandonó a la humanidad. Puso una señal, una manifestación, una imagen que mantuviera viva la esperanza. Los querubines y la gloria. Y aquí es donde el simbolismo se profundiza. Porque más adelante, en el arca de la alianza, Dios ordenó colocar 2 querubines de oro sobre el propiciatorio. Entre ellos,
estaría la gloria visible de Dios. Allí se proclamaba su nombre. Allí descendía su presencia. El lugar más santo de todo el campamento era ese espacio exacto entre los dos querubines. ¿No es maravilloso ver que lo que se colocó a la entrada del Edén es la misma figura que adornaba el corazón del santuario? Ambos representaban el acceso a la vida, a la comunión, a la presencia de Dios. Pero, en ambos casos, el acceso no era inmediato ni libre. Estaba custodiado, no por castigo, sino por misericordia. Porque entrar en presencia de Dios en pecado es muerte. Los querubines estaban allí no solo como guardianes, sino como testigos de que todavía hay un camino, pero ese camino debe ser santificado. Y ese camino no se abrió con una espada, sino con sangre. La Biblia no lo dice con exactitud, pero muchos estudiosos y el mismo espíritu de profecía señalan que ese punto, justo frente al Edén, se convirtió en el primer lugar de adoración después de la caída. Allí, Adán y sus hijos traían sacrificios. Allí renovaban votos. Allí se mantenía viva la esperanza del Mesías venidero. El altar no estaba dentro del Edén, estaba en la puerta, porque Dios no cerró el acceso para siempre. Lo cerró hasta que el camino fuese reabierto por aquel que sería llamado el camino, la verdad y la vida. Elena de White lo expresa con una belleza pastoral conmovedora. Dice que durante mucho tiempo la raza caída pudo ver a lo lejos su antiguo hogar. Y junto a la entrada cerrada, los querubines brillaban con la gloria divina. Era una escena sagrada, no de rechazo, sino de instrucción. Allí se adoraba, allí se aprendía, allí se recordaba la promesa. Y esa promesa es la que recorre toda la Escritura hasta llegar al clímax en el Apocalipsis. En los capítulos 4 y 5 de ese libro, encontramos nuevamente a seres celestiales adorando ante el trono. Y en el centro de esa adoración está el Cordero inmolado. Lo que se vislumbró en la entrada del Edén, lo que se representó en el tabernáculo, lo que se anticipó en cada sacrificio, ahora está allí, glorificado. El Cordero entre los querubines. El acceso ha sido restaurado. El camino ha sido reabierto. La espada encendida ya no impide el paso, porque el sacrificio ha sido aceptado. Pero no olvidemos que esos querubines no solo custodian, también proclaman. Ellos representan el trono de Dios, lo acompañan, lo alaban. En Primera de Crónicas 13:6 se dice que el arca era donde Dios habita entre los querubines. En el Salmo 81, el salmista clama: Oh, pastor de Israel, tú que estás entre los querubines, resplandece. Es decir, allí donde están los querubines, está la gloria, está el trono, está el nombre de Dios. Y si entendemos eso, entonces entendemos algo más profundo. El sacrificio no es simplemente un pago. Es un camino hacia la presencia. Dios no quiere simplemente perdonar. Quiere habitar. Quiere restaurar la comunión. Y todo esto estaba codificado, desde el principio, en los símbolos que colocó en el jardín perdido. Hoy, como creyentes, no vemos querubines visibles. Pero sí sabemos que el camino al trono está abierto. No porque hayamos vencido la espada, sino porque Cristo venció por nosotros. En Hebreos se nos dice que tenemos entrada libre al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso es lo que comenzó en Génesis 3:24 y culmina en Apocalipsis 21. El Dios que expulsó con gloria, ahora recibe con gloria. El Dios que cerró la puerta con fuego, la ha vuelto a abrir con gracia. Los dos querubines en la entrada del Edén no eran solo símbolo de separación. Eran símbolo de la promesa. No eran una señal de que todo estaba perdido. Eran un recordatorio de que la redención ya había comenzado. Estaban allí como testigos silenciosos del pacto eterno, del Dios que se propuso restaurar lo que el pecado había arruinado. Y hoy, tú y yo vivimos entre esos dos puntos, el Edén cerrado, y la Jerusalén celestial que pronto será abierta para los redimidos. Vivimos con la certeza de que la espada ya no nos amenaza, porque el Cordero ha sido inmolado. Y desde ese trono, entre los querubines, nos llama no solo a contemplar su gloria, sino a vivir en ella. Que cada altar,
cada oración, cada acto de fe, sea un eco de aquella adoración junto a los querubines. Porque el Dios que puso fuego en la puerta del Edén, también puso su Hijo en la puerta del cielo. Y ahora, el camino está abierto. No te pierdas nuestras preguntas diarias en Facebook, Instagram, Threads y X. Cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 reflexiones en punto de las 2 de la tarde y 8 de la noche para fortalecer nuestro aprendizaje juntos. Tu participación y comentarios hacen la diferencia. ¡Te esperamos!